Bien, y siguiendo con el tema, obviamente nos venimos de Esquel, nos venimos para aquí, vamos a tratar, de seguir averiguando y sobre todo conociendo estas cuestiones. Cuando se habla de forenses y cuando se tocan estos temas hay que ir a aquella gente que está capacitada y que nos pueda enseñar inclusive cómo manejar este tipo de situaciones. Así que vamos a hablar con la perita forense, Olga Fernández Chávez, sobre, cómo se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado y cuáles son las pericias que a partir de ahora se vienen en la causa, ¿no? El gusto de saludarla. Walter Casamayo, ¿cómo le va? Un gusto. Un placer, ¿eh? Bueno, ¿cómo es el tema a partir de ahora? Básicamente ahora el cuerpo seguramente fue remitido en las mejores condiciones, espero. Me han informado que es así, para tratar de no cambiar las temperaturas, porque para determinar la data de la muerte, si bien es un periodo largo, entonces ya va a ser con rangos de días, ¿sí? Van a tratar de enviarlo y de ahí determinar primeramente la data de la muerte. El otro paso que debería ser primordial es identificarlo, más allá de dudas. Eso es lo primero, claro. Sí, entonces como el cuerpo seguramente está en avanzado estado de putrefacción, si bien hay técnicas de necrodactilia, que es para determinar las huellas digitales de una persona fallecida, incluso ahogada, yo desgraciadamente sospecho que la piel debe estar en pésimo estado para poder recuperar huellas. Claro. Que incluso las técnicas estas, de las cuales se inyecta el dígito con productos y ese tipo de cosas, no se van a poder aplicar. Así que seguramente o apunten o a identificación odontológica, sí, por las impresiones dactilares, por los dientes que uno tiene, por ejemplo, cualquier empaste que haya tenido, carie reparada, es generalmente el historial del odontólogo que haya tenido, queda un registro y nos permite identificarlo, en cierto modo, ¿sí? A uno le da la sensación, porque claro, la justicia está tan cuestionada y hay tanta incredulidad en la gente, que hay que darle cierta tranquilidad a la hora de hablar de los forenses, porque son los mismos, y no tengo mal entendido, que tienen una enorme trayectoria y han estado inclusive en el caso de Malvinas, ¿no? Hace muy poco tiempo atrás. Tengo entendido que remitieron el cuerpo a Buenos Aires para el tema de la autopsia. Sí. Sí, seguramente si es así lo va a hacer Corte Suprema, que son los médicos con más experiencia. Claro. Sí, y generalmente con más, que me parece una movida inteligente, porque si lo hacían en una autopsia como correspondería ya en el interior, puede haber más cuestionamientos. Claro. Por eso da toda esa sensación de que, de que realmente es un tema que me parece que desde el juez ya lo ha tomado con otra seriedad, ¿no? Esto está muy claro, que en muy pocos días se ha logrado lo que durante tanto tiempo con el otro juez no se pudo lograr. Pero es un tema secundario que no viene a la cuestión para tocarlo con usted. Que en este caso, la primera pregunta por ahí, para aquel que nos escucha y de paso aprender un poco, ¿qué diferencia puede haber entre las lesiones realizadas antes de morir y las posteriores? O sea, una vez fallecida la persona. Bueno, le explico desde el punto de vista teórico, sí, y la diferencia que vamos a tener con el hecho de que el cuerpo esté en tan estado de putrefacción como sería esperable después de tantos días, ¿sí? Claro. Y sometido al agua. Cuando una persona es lesionada en vida, el cuerpo todavía tiene el sistema inmunológico funcionando, los sistemas de reparación de tejidos, ¿sí? Las plaquetas, generalmente cuando hay un sangrado, se van hacia ese lugar para tapar el orificio de la lesión, para evitar que no se desangre, que es la diferencia, por darles un ejemplo, con un hemofílico. Vieron que cualquier golpe tienen o una hemorragia porque no para. Claro. ¿Sí? Bueno, normalmente nuestros sistemas, cuando estamos vivos, funcionan de manera de reparar esta lesión. Sí hay, entonces uno lo que ve es sangrado en el lugar, intento de reparación del lugar, entonces eso es lo que nos permite diferenciar entre una herida vital y post-mortem. Claro. ¿Sí? El tema de eso que se observa en un estudio histopatológico del corte del tejido de la piel, si es superficial, también se observan los tejidos musculares si fue más profundo, y después tenemos el plano óseo. Si ha habido una lesión, hay planos que van a permanecer si fue de mucha envergadura, por ejemplo un traumatismo, o lo que se dice es traumatismo con impacto con o contra superficie dura. Claro. Después, en base a la forma, se puede sospechar o tratar de orientar qué pudo haber sido, ¿sí? Los cortes, por ejemplo, si es hecho con un cuchillo, por darles un ejemplo, los bordes van a tener características típicas del elemento usado para cortar. Claro. Por ejemplo, un cuchillo de caza en una forma, o un orificio de bala, por ejemplo, que sería una de las cosas, va a tener una forma circular, muy característica. Generalmente a veces tiene, depende de la distancia de disparo, pero tiene resto de infiltración. Todo eso
el tiempo desgraciadamente va en contra, y más el paso del agua, ¿sí? Pero hay elementos que van a seguir permaneciendo en el plano óseo que los vamos a poder analizar. Depende de qué tipo de lesión sufriera, siempre. Claro. Si estaba vivo y cayó y se ahogó, tendríamos que tener primero agua en los pulmones y hay una forma de determinar entre agua de río, que es por la microbiología del lugar, y el agua, por ejemplo, potable. Si fue, no sé, por darles un ejemplo, asesinaron un submarino y después tirado ahí. Claro. Siempre se puede determinar si se hacen los estudios adecuados. Claro, ahí también se va a determinar si fue por ahogamiento o si tuvo alguna muerte anterior, digamos, ¿no? Claro, si tuvo una lesión anterior, porque claro. también puede ser que haya sido, no sé, herido y cayó inconsciente. Claro. O sea, eso salta absolutamente todo. Hay cosas que desgraciadamente el tiempo que pasó van a jugar en contra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, escoriaciones, o sea, que son lesiones en la piel más superficiales, golpes más superficiales que no hayan afectado el tejido óseo, el plano óseo, y yo no sé si se van a poder ver después de tantos días. Claro. Y si hubiera un principio, digamos, de ahorcamiento para que pierda precisamente el oxígeno y caiga desvanecido al agua, ¿eso también se puede llegar a marcar? Y depende de qué tan profundo haya sido, porque eso depende, por ejemplo, del surcado, o sea, los surcados de ahorcamiento se diferencian entre si se usó asfixia mecánica, a veces es muy superficial, es de las manos, ¿sí? Claro. Depende si fracturaron un hueso hioide, si no, y después qué tipo de elementos se usó para esta sujeción, porque a veces genera un surco muy típico, y cuando es con las manos no es tan así. Una cosa es hacer un ahorcamiento con una soga que hacerlo con las manos. Claro, con el antebrazo, digamos, ¿no? Claro. Ahí directamente sería imposible, qué tema delicado, ¿no? Porque ahí sí que van a tener que agudizar el tema de la temperatura. También juega, o sea, por un lado la cantidad de tiempo que ya transcurrió, por el otro lado las bajas temperaturas. ¿También juegan una situación particular en esto? Mira, pueden favorecer un poco en cuanto a que la putrefacción no va a avanzar teóricamente a la misma velocidad, pero siempre hay que considerar que está en el agua, que no deja de favorecer el crecimiento de hongos, bacterias, vida propia del lugar, entonces tiene sus dos lados, sí, es cierto que la putrefacción va a ocurrir más lento que si esto ocurriera, no sé, en un río en Salta, de más temperaturas. Claro. Pero en qué grado no deja de ser 70, no es que sea agua, hay que hacer una diferencia, porque hablan como si fuera, no sé, Canadá, donde los cuerpos, sí es cierto, vos los encontrás después de que llega la helada, que se descongelan los ríos o los lagos, y los encontrás en perfectas condiciones. Pero Argentina no tiene temperaturas tan frías en general. Claro. O sea, la temperatura no es tan fría, y bueno, la cantidad de tiempo también transcurrido es tremendo para esto, ¿no? Claro, y no recuerdo que haya habido que haya sido un invierno tan frío, que haya habido tremendas heladas, que haya congelado. Y el agua del río tengo entendido que no se congeló en ningún momento. No, en ningún momento. Con lo cual la temperatura es más de cero. Sí, es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué de situaciones que hay que tener en cuenta, no? Sí, desgraciadamente hay muchas variables, por eso es que todo el tema de tanatología es muy complicado. Desgraciadamente el tiempo siempre juega en contra, pero bueno, veremos qué es lo que pueden recuperar. Claro, si tuviéramos que tener un grado de posibilidades, obviamente es muy difícil sin conocer la causa en sí, sin estar frente al cuerpo, obviamente no podríamos vaticinarlo ni mucho menos, ¿no? Claro, yo me imaginé, o sea, cuando decían que lo habían identificado, yo me imaginé que, por ejemplo, los tatuajes que sirven para identificarlos ya no son visibles, porque el cuerpo va a estar en tal estado de putrefacción, que el cuerpo, por ejemplo, con la putrefacción se pone negro muchas veces en las etapas de putrefacción. Entonces, ¿cómo ves un tatuaje? Sí. ¿El tema del pelo, por ejemplo? Sí, el pelo, lo que pasa es que eso es una ciencia que tenemos que cuestionar. Por ejemplo, el tema de la identificación por pelos, la verdad es que en la misma cabeza de una misma persona el pelo varía mucho. Mira vos. Entonces, podríamos hacer ADN, por ejemplo, del bulbo del pelo, pero hay que pensar que todo estuvo sometido a putrefacción, incluido el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces seguramente depende, cuando va avanzando más la putrefacción, ya no vamos o a tejido muscular o a tejido óseo o al diente directamente. Claro. Pero el pelo, para identificar, en cuanto a si tuvieran un pelo en otro lado, solamente puedes hacer características macroscópicas o ADN mitocondrial del tallo del pelo, ¿sí? Si tiene núcleo, digamos, y del bulbo, pero en este caso de nuclear, pero no
No creo que vayan a ir por ahí. Yo creo que van a tratar de intentar identificarlo por... Si hay algún tatuaje visible, por lo menos es un avance. Seguramente van a ir o a identificación por las piezas dentarias. Huellas digitales no creo que las puedan recuperar, esperemos que sí. Claro. Y si no, ADN, que eso va a demorar un par de días. Claro. O sea, primero identificar el cuerpo y lo otro más difícil es saber realmente cuáles fueron las causales de muerte, ¿no? Sí, desgraciadamente, o sea, acá dependemos de estudios complementarios ya cuando estamos en esta etapa. Por ejemplo, si encontramos signos de que se ahogó, ¿sí? Claro. Que es la típica encontrar agua en los pulmones, sí. Todavía falta analizar que el agua corresponda al agua de ese lugar, claro, que es un estudio complementario. Claro. Si se encuentran traumatismos, hay que determinar cuáles son vitales por muertes y se puede identificar cuál fue la fuente, porque hay que identificar entre que se cayó, no sé, y tropezó y cae al agua con que haya sido intencional. ¿Se puede verificar, por ejemplo, si una persona, pongámosle que fue gendarmería y en el caso que fuera Maldonado, ¿no? Bueno, se encontró con la situación, murió el muchacho, había dos alternativas, o tirarlo directamente al río y se pueda, tal vez en una semana, descubrir dónde está, o guardar el cuerpo y después tirarlo posteriormente, porque cuanto más tiempo pasa, obviamente pasan todas estas circunstancias que usted me está marcando, ¿no? Que es más difícil después comprobar cuáles fueron los motivos de muerte y demás, ¿no? Bueno, el tema es donde lo conservaron, es así. Si el cuerpo fue mantenido en otro lugar, sí. Por ejemplo, en un freezer, por darle un ejemplo que a veces pasa, ha ocurrido casos donde ha sido, especialmente con homicidios criminales que los guardan al cuerpo hasta poder tener la oportunidad de descartarlo. Claro. Vas a tener que la flora bacteriana no va a corresponder y aparte, por ejemplo, en el caso del frío extremo de ese tipo, la putrefacción se desacelera de una forma que no corresponde con la data de muerte esperada. Claro. Entonces ahí vas a tener un problema, porque como si la data de muerte te da 40 días, por ejemplo, estás a 70 días, o lo tuvieron secuestrado o lo tuvieron muerto o conservado. Seguro. Ninguna de las dos cosas favorece a Gendarmería. Claro, en el caso de que fuera así, ¿no? Está bien. Bueno, la verdad que muy clarito, seguramente la vamos a volver a molestar cuando, bueno, vaya transcurriendo la autopsia y, bueno, vayamos conociendo, porque es muy rico conocer todo este mundo que obviamente ustedes lo manejan al dedillo, y que si tuvieras que imaginarte qué va a pasar dentro de un par de semanas, ¿considerás que sí se puede llegar a confirmar no solamente cuál es la víctima, sino cuál ha sido el hecho en sí, cómo ha fallecido en este caso la persona? A mí, honestamente, sí. Que tendría que ser mucho mala suerte, que es mentira lo de que lo secuestró la Gendarmería, sí. Y se ahogó accidentalmente, sí. Y justo el cuerpo no flotó, no lo llevó al río, justo quedó enganchado 70 días, que es raro. Es muy raro. Ustedes piensen cuántos casos hay que las personas fue atrapada porque trató de descartar el cuerpo en un hecho criminal, ¿no? Para descartar el cuerpo, lo trata de hundir en un río y el cuerpo flota y lo encuentran. Sí. ¿Cuántos casos había así? Sí, muchísimos. ¿Sí? Entonces, que justo a 300 metros donde está el cuerpo nunca haya flotado, no haya sido visto, quede enganchado con algo y no haya salido, y haya sido justo accidental y le hayan culpado a la Gendarmería sin que sea motivo, es muy raro. Sería, o sea, sí, justo tuvieron mucha suerte los que denunciaron. Claro. Sí, realmente queda muchísimos interrogantes por cerrar, ¿no? La verdad que un verdadero placer escucharla, y bueno, vamos a estar atentos a esto, y si no le molesta, seguramente volveremos a convocarla. ¿Sí? Sí, no, un gusto. Un placer, muchísimas gracias. Adiós. La perito forense Olga Fernández Chávez, qué de cosas, ¿no? Y de paso, qué de cosas uno aprende con esta historia, ¿no? Cómo uno, Flor, puede, de alguna manera, analizar las distintas vertientes que puede haber de acuerdo a la circunstancia del hecho. Porque, por ejemplo, este final que acaba de marcar ella, bueno, te pinta de cuerpo entero la sensación que tenemos muchos, ¿no? Pero por el otro lado, esto de que vos guardes el cuerpo, cómo la flora después te determina, cómo el cuerpo habla en definitiva, ¿no? Exactamente. Cómo la flora determina el lugar que no es el mismo en donde lo encontraron o donde lo mantuvieron. Si bien es bastante complejo de comprender, uno podría estar todo el día, bastante bien resumido y claro fue la explicación de la profesional. No, impecable. Y a la larga o a la corta, uno espera que a la brevedad, ya sea por un dato del cuerpo, por otro dato del cuerpo, a la brevedad
dentro de lo posible sepamos quién es primero por sobre todas las cosas y después cuál fue la causal de muerte, ¿no? Sí. Y hace cuánto tiempo el cuerpo habría perdido la vida. Toda la sensación de que fue un cuerpo implantado en el lugar. Esta es la sensación que tenés, porque de acuerdo a cómo se dieron las circunstancias, que esté río arriba y no esté río abajo, que es lo normal, eso ya te marca una hipótesis que obviamente deja de ser lo tradicional, lo esperable. Y después que hayan pasado casi 80 días, 79 días. Es un número muy, muy, muy importante. Primero por inoperancia del juez que estuvo en turno, que tomó el caso, y seguramente porque muchos han querido ocultar esta historia. Esta es la sensación que uno tiene. Es muy raro y muy es la doloroso. porque lo normal es que aparezca en tal lado, en circunstancias X, qué sé yo. Me acuerdo del caso Pomar, por dar un ejemplo, no tiene nada que ver con ¿no? Pero digo, ¿te acordás todas las cosas, las barbaridades que se dijeron? Y la familia había muerto en el accidente y estaban desparramados en un costado en donde habían rastrillado y no lo habían visto. Y vos decís, una cosa de loco. En este país pasan estas cosas extrañas. Sí. Pero esto es un tema tan delicado, porque primero hay que identificar que sea Maldonado. Exactamente. Que ya no es poca cosa. Y acabas de marcar, estamos ahí en vivo desde Esquel, porque precisamente está el juez con los peritos para trasladar seguramente el cuerpo aquí a Buenos Aires, aquí a la Suprema Corte, donde se hacen los estudios pertinentes. Eso por un lado. Y después verificar cuáles han sido las consecuencias que llevaron a esa muerte. Si fue ahogamiento, si fue... Bueno, nosotros ayer en breves noticias que contamos una vez por hora, una de ellas justamente fue de que los peritos volvieron nuevamente al lugar y estaban peritando y lo encontraron, ¿no? Entonces es como que uno dice, bueno, ¿qué pensar? ¿No? Arranquemos por el principio, que sea Santiago Maldonado. Y después... No, claro. Lo que sí hay que estar tranquilos, y esto lo digo porque conozco un poquito el caso, los peritos son totalmente independientes a cualquier cuestión política. Bueno, eso claro, es muy importante. Esto es fundamental, porque así como decimos que los jueces no son dependientes, que los jueces son dependientes de las cuestiones políticas, cada juez actúa de acuerdo al presidente de turno, los forenses son totalmente distintos, y actúan de la misma manera, sea Cristina, sea Macri, o sea quien fuera el presidente, no les importa un pito, y son los mismos que fueron a las Malvinas hace poco tiempo atrás. ¿Te acordás que hubo, los peritos de la Corte fueron precisamente para analizar el hecho de identificar a todos los muertos, los soldados de Malvinas, y son los mismos que pidieron internacionalmente, porque son muy pedidos internacionalmente, que fueron precisamente a peritar el caso de México. ¿Te acordás todos esos estudiantes que fueron acribillados? Sí, terrible. Bueno, fueron los peritos argentinos a hacer todo ese trabajo, porque están considerados de los más importantes del mundo. Es decir, desde ese lado dormimos tranquilos. Desde los otros lados, obviamente que no. Pero lo bueno es, primero, saber si realmente es Maldonado, porque uno se pone en la piel de la familia, y después vienen todas las conjeturas y todas las situaciones que vamos a vivir, y que esperemos que una buena vez por todas tengamos un final. Que digamos, bueno, pasó esto, y no que quede el interrogante abierto por siempre, como ha pasado con tantos casos, ¿no? Estamos a minutos de las 11 de la mañana, juntos hasta las 13 en esto que es Mañana Sin Filtro.